Y ahí fue que le confesó que Luis no estaba criando a su propio hijo, sino a su hermano. Es decir, el hijo de Luis y Kerly no era hijo de Luis, sino del papá de Luis. Entonces Luis era hermano del niño. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo un man crió a su hermano pensando que era su hijo. Esta historia está impactante y al final te quedas tieso. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Todo empezó cuando Luis conoció a Kerlis. Él conoció a Kerlis en la discoteca, un día salió a beber y ahí se la encontró. Y bueno, para no hacer la vaina más larga, ellos ahí se gustaron, empezaron a bailar toda la noche, bien bacanito. Y bueno, siguieron hablando con los días y ya después de un tiempo quisieron empezar una relación. Y bueno, ya después de un tiempo, estando de novios, Luis se sentía súper enamorado de ella, así que le propuso matrimonio y pues ella aceptó y se casaron. Entonces ellos se casaron y se fueron a vivir a la casa de los papás de Luis. ¿Por qué razón? Pues ellos empezaron a hacer su casa y la cuestión, y entonces como no tenían para dónde irse, los papás de Luis le dijeron que se quedaran ahí en lo que su casa se terminaba de hacer. Ya desde ahí todo mal, todos mal. En fin, ellos se fueron y pues nada, empezaron su vida de casados, se la estaban llevando bastante bacano, pero pasaban los meses y empezaron a tener ciertos problemas. Porque Luis anhelaba ser papá, él estaba buscando su cría con Kerly, pero por más que lo intentaban, hacían y deshacían, ella no quedaba embarazada. Esto les empezó a traer problemas porque Luis empezó a despreciar o menospreciar a Kerlis porque él decía que ella no podía darle un hijo, que era una inútil y demás. Entonces que ellos fueron al médico y después de tantos estudios se dieron cuenta que el problema era Luis. Sí, efectivamente él era el que no podía tener hijos y le tiraba el agua sucia a Kerlis cuando él era el que tenía el problema. Eso lo dejó bajoneado, lo puso en una depresión terrible. Él empezó a beber, empezó a salir, él buscaba la manera de hacerle o demostrar que él sí podía tener hijos y empezó a andar con cuantas mujeres se le pasaba por el frente para probarse de que sí podía embarazar a alguna mujer, pero la verdad es que no, por más que lo intentaba, nada, no se daba y ya él como que se empezaba a resignar. Y bueno, ya había pasado un tiempo bastante largo cuando un día de repente Kerlis le llega con la noticia a Luis de que estaba embarazada. Luis no cabía de la emoción, él estaba feliz y bueno, desde ahí él cambió drásticamente para bien, él dejó sus andanzas raras, él dejó de beber y empezó a comportarse como un buen hombre. Ese niño trajo bendiciones y felicidad y sobre todo paz a su casa. Cuando el niño nació era idéntico, súper idéntico al papá de Luis, o sea, al abuelo. Él no vio nada raro ni nada porque era su abuelo, era su papá y Luis también se parecía a su papá, entonces pues no vio problema ahí. Y es bien sabido que en la genética los niños pueden nacer con rasgos físicos a sus ascendientes, entonces él la verdad es que no vio problema por eso y amó a su hijo desde el día 1. Y bueno, fueron pasando los años, el niño fue creciendo, todo iba bacano. Cuando el niño cumple 12 años es donde ocurre la tragedia. ¿Y por qué tragedia? Bueno, un día Luis estaba solo en su casa cuando su mamá llega llorando, desconsolada, que necesitaba hablar con él. Luis le pidió a la mamá que se calmara porque ella estaba bastante mal. Entonces él le dijo que hablara, que lo que necesitara o demás, que se lo contara, que él estaba ahí para escuchar. Y ahí la mamá le dijo algo que lo dejó tieso. Su mamá le dijo que había descubierto algo de su esposa Kerlis con su papá. Y ahí fue que le confesó que Luis no estaba criando a su propio hijo, sino a su hermano. Es decir, el hijo de Luis y Kerlis no era hijo de Luis, sino del papá de Luis. Entonces Luis era hermano del niño. La mamá se puso a llorar y le contó que ella lo descubrió porque un día ella llegó de su trabajo temprano y se dio cuenta que Kerly y su papá estaban hablando escondidos en un cuarto. Cuando ella se acercó se dio cuenta que estaban hablando del niño y al escuchar lo que decían ella se quedó helada. Porque Kerly le estaba pidiendo plata para el niño y el papá de Luis le decía que le diera tiempo porque estaba con otras cosas y le preguntó que si Luis también no le daba plata para el niño. Ella le dijo que sí le daba plata, pero que no era suficiente. Además, ella no podía seguirle tanto a Luis porque no era su verdadero padre. El verdadero padre era él, o sea, el papá de Luis. O sea, pero se lo dijo en forma de reclamo, como que, ay, pero yo no puedo estar quitándole tanta plata a Luis porque él no es el verdadero papá del niño. El papá eres tú eres el que tienes que hacerte responsable de tu pelado.
Luis, al escuchar todo eso que le decía a su mamá, no lo podía creer, hasta un momento en que dudó, pero luego pensó por qué mi mamá tendría que decirme eso y la manera como ella estaba tan triste, pues al final le creyó. Y bueno, él para salir de dudas, para salir de dudas, le hizo una prueba de paternidad a escondidas. Y al final resultó negativa. Efectivamente, Luis no era el verdadero papá de ese niño. Él claramente le reclamó a Kelly y ella con todo y la prueba en la mano se le negaba. O sea, bien bocadura la niña, que todavía le estaba mostrando la prueba y decía que eso era mentira. El caso es que, bueno, al final Luis se divorció de ella, a su papá también le reclamó horrible, su mamá también echó al papá de la casa. Y bueno, pasaron los años, Luis después conoció a otra muchacha y se fue a vivir con ella, esta vez no se casó y decidieron adoptar porque Luis no podía tener hijos. Él al principio le cogió también resentimiento al niño cuando se enteró de todo lo sucedido, pero ya después volvió a buscarlo porque se dio cuenta que el niño no era el culpable de todo eso que había pasado. Y al fin y al cabo era sangre de su sangre, no precisamente como él quería, pero al fin y al cabo era su hermano. Entonces él al final decidió quedarse a su lado, apoyándolo y estando a su lado como un padre. Esta historia me la mandó un conocido de Luis. Él me dice que esto pasó hace bastante tiempo y que Luis hoy está bastante feliz con su familia y con su hijo hermano. Porque sí, Luis está criando al hijo hermano. O sea, el que era hijo pensaba que era hijo, pero en realidad es su hermano. Porque la mamá Kelly se lo regaló para irse con otro man. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia. Espero te haya gustado mucho. Déjame saber qué te pareció. Esta historia está bastante impactante y bastante fuerte. Cuando yo la leí, yo dije, wow, qué descaro de esta mujer. Por eso debemos ver con quién en realidad estamos, conocer bien a las personas, porque a veces tenemos al enemigo al lado de uno y no lo sabemos. Entonces, cuidémonos de esas personas. Entonces, nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.